Estamos de pie en la orilla norte del mar de Galilea, en el monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús predicó su sermón del monte. Él nos enseñó muchas cosas maravillosas que debemos tomar en serio y seguir, y debemos enseñar a quienes nos siguen a que también sigan estas mismas verdades. Estamos hablando sobre tu filosofía de educación cristiana y hoy queremos comenzar a analizar tus valores cristianos. No es fácil entender qué debemos tomar de la palabra de Dios, qué debemos enseñar y cómo debemos presentarlo. Pero hablemos de cómo podemos encontrar algunas escrituras que nos ayuden a ser mejores maestros. He descubierto que comenzar con listas en la Biblia, L-I-S-T-A-S, listas, nos ayuda a estar coordinados en nuestro intento de aprender la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos. No voy a leerlos todos. No voy a revisarlos todos. Pero quiero desafiarnos a pensar en cómo estas cosas se aplican a nuestras vidas y hacer lo que podamos para asegurarnos de que estamos caminando conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, la Escritura dice en el versículo 3, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Bueno, ¿qué significa eso para nosotros? Cuando estamos en un edificio de iglesia, y especialmente en una iglesia protestante, no encontramos ningún tipo de ídolos en las paredes. Pero la realidad es que cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Dios es un ídolo. Por ejemplo, hace años, cuando mi esposo y yo fuimos por primera vez como misioneros, dejamos a nuestras familias, pero llevamos a nuestros hijos con nosotros. Y luego, la siguiente vez que fuimos, dejamos a nuestros hijos y a nuestras familias y fuimos solo los dos. Esta vez, cuando hemos venido a África, hemos dejado a nuestros nietos atrás. Cada vez hemos tenido que decidir que Dios es más importante que los miembros de nuestra familia. ¿Qué pasaría si le dijera a mi esposo, «Oh, no quiero ir a África contigo»? En realidad quiero quedarme en casa y educar a nuestros nietos y disfrutar de ellos. Y me estoy haciendo demasiado mayor y realmente quiero participar en sus vidas mientras son jóvenes. Creo que estaría poniéndolos a ellos como dioses, porque estarían interponiéndose entre Dios y yo. Aquí hay otro que dice, «No tomes el nombre del Señor en vano». ¿Qué significa eso? Cuando miro en internet encuentro el OMG en muchos sitios y para mí creo que eso significa «Oh Dios mío» y están tomando el nombre de Dios en vano. Debemos tener cuidado, especialmente si somos líderes cristianos. Si creemos en Dios y queremos guardar su palabra, debemos ser cuidadosos al usar el OMG o al decir la frase completa. ¿Por qué es eso? El nombre de Dios es valioso. Y es poderoso. Y cuando lo usamos de esa manera, es como si lo estuviéramos usando como una maldición o estuviéramos tratando de invocar algo con su nombre. Debemos tener cuidado con lo que estamos usando el nombre de Dios para provocar en esta tierra. Y Dios dice que no debemos tomar su nombre en vano. No debemos usarlo de manera superficial o inútil, sino que debemos ser cuidadosos al usar la palabra de Dios y su nombre con cuidado. Otro mandamiento es que no debemos cometer adulterio. Mi esposo y yo hemos estado casados durante 45 años y ambos éramos vírgenes cuando nos casamos. Nos hemos guardado el uno para el otro. Hemos permanecido fieles el uno al otro a lo largo de los años. Y al observar nuestro propio matrimonio y revisarlo con esta lista de verificación, creo que puedo decir, «Oh, yo no cometo adulterio». Pero un día, mientras hacía esto y leía esto, de repente me di cuenta de que Jesús dijo que incluso si miras a alguien con lujuria, ya estás cometiendo adulterio. Y sentí que necesitaba examinarme y asegurarme de no hacer eso porque deshonra a Dios. Ahora vamos a pasar a otra lista que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Está cerca de una lista muy popular y mucha gente la conoce. Por supuesto, es fruto del Espíritu.
En los versículos 22 y 23 se habla del fruto que el Espíritu de Dios produce en nuestras vidas. Y esta es una lista importante. Amor, alegría, paz. Pero muchas veces cuando predicamos sermones y hacemos una serie de ellos, llegamos a amor, alegría, paz, y luego nos detenemos y pasamos a otra cosa. Tenemos algo más que predicar o enseñar porque dudamos en abordar cosas como la bondad. El Señor me estaba hablando un día cuando estábamos en un aeropuerto. Como mi esposo y yo viajamos mucho, estamos constantemente en aeropuertos. Y he descubierto que no me gusta lo que hacen en los aeropuertos. No me gusta que me pidan que ponga la maleta sobre la mesa y la abra para que puedan abrirla y meter las manos dentro. Esa es mi maleta, esas son mis cosas. No quiero que toquen esas cosas. Y descubrí que estaba siendo poco amable con la gente. Y el Espíritu Santo me agarró por el cuello y me dijo, no, quiero que seas amable. Y es bueno tener estas listas. Es bueno examinar estas cosas y permitir que el Espíritu Santo sea nuestro maestro para que podamos agradar al Señor. Después de todo, ese es nuestro único propósito, darle gloria y honra, complacerle y agradarle. ¿Qué tal el autocontrol? Muchos de nosotros somos así, ya sabes, yo no hago esto, pero me encanta comer. Sabes, no estoy cometiendo adulterio, pero sí que me gusta ver películas. Y debemos tener cuidado de controlarnos y escuchar al Espíritu Santo cuando Él nos dice que no debemos hacer estas cosas. Diferentes cosas que nos hacen perder el tiempo, o tal vez no está mal hacerlas, pero cuando las hacemos repetidamente y en exceso, entonces estamos fuera de control y necesitamos someternos al control del Espíritu Santo. Pero quiero que veamos otra lista que aparece antes en esta sección de las Escrituras, y esa comienza en el versículo 19. Y esta es una lista de cosas que hacemos y que no agradan a Dios. Y Pablo nos está diciendo que debemos dejar de hacer estas cosas. De hecho, en el versículo 24 dice que los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne. A partir del versículo 19, estos son los actos de la naturaleza pecaminosa o de la carne. Y debemos revisar esta lista, usarla como lista de verificación e ir marcando los elementos completados. Estas cosas, que no estamos haciendo lo correcto o una actitud que tenemos que es errónea. Necesitamos utilizar este tipo de lista para que nos ayude a alinearnos con la plomada de Dios. Leámoslo detenidamente y analicémoslo con atención. Los actos de la carne son evidentes. Inmoralidad sexual, impureza y desenfreno, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, disensiones, divisiones y envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les advierto, como ya lo hice antes, que los que viven así no heredarán el reino de Dios. Yo quiero heredar el reino de Dios. Así que quiero tener cuidado de deshacerme de estas cosas. Como Pablo dijo en el versículo 24, quiero crucificarlas para que no tengan ningún lugar en mi vida. Ahora bien, esa es una lista larga. Y hay muchas cosas, y tal vez algunas de ellas se apliquen a nosotros y otras no. Pero quiero ayudarnos a recordar esta lista. Quiero darte una manera de mantenerla en tu mente. Por ejemplo, los primeros 3 pecados que se mencionan, inmoralidad sexual, impureza y desenfreno, todos son pecados sexuales. Así que los he puesto en esa categoría, pecados sexuales. Ahora bien, hay otros pecados que Pablo menciona en la Escritura. Y en otros lugares se mencionan pecados que tienen que ver con la inmoralidad sexual y también podrían incluirse en esta lista. Pero aquí Pablo nos da 3 de ellos. En otras palabras, él está diciendo, asegúrense de no vivir una vida sexualmente inmoral, sino más bien mantengan su sexualidad dentro del matrimonio, como es el plan de Dios. La segunda categoría que encontramos es idolatría y brujería. Yo llamo a esta categoría pecados religiosos. La tercera categoría tiene 8 cosas. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, disensiones, facciones y envidia.
Yo las llamo pecados relacionales. Piensa en estas cosas. Este tipo de cosas son en las que nos involucramos y que crean caos en nuestras relaciones con otras personas. Si quieres tener buenas relaciones con la gente, lee esta lista y deja de hacer estas cosas. Creo que Pablo ha escrito esto para que sea una instrucción para nosotros, para que podamos apagar, crucificar, deshacernos de estas cosas como la envidia, causar disensiones, ser celosos y tener arrebatos de ira, y así podamos empezar a vivir una vida llena de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo puede empezar a vivir el fruto del Espíritu en nosotros y a través de nosotros. Luego la cuarta categoría es borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahora, esta es una categoría que encaja con el último fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu que es el dominio propio. Yo llamo a estos pecados fuera de control. La borrachera, también conocida como embriaguez, es cuando bebes tanto que dejas de poder controlarte. Haces cosas que normalmente no harías cuando tienes control sobre ti mismo. Las orgías son otra categoría, otro pecado dentro de esta categoría que tiene que ver con el exceso en el pecado. Esa es su definición. Se aplica particularmente al pecado sexual. Y quiero ser muy cuidadoso con lo que digo aquí. He sentido que el Espíritu Santo me guía a ser muy claro, porque sé que en África hablar de sexo en la iglesia es un tema tabú. Y no quiero ofender a nadie. Pero creo que debido a que la iglesia no ha hablado sobre los pecados sexuales que están ocurriendo en nuestras tierras, es que tenemos todos los problemas que tenemos hoy. Y la iglesia no ha hablado al respecto. La iglesia ha guardado silencio sobre estas cosas. Así que quiero hablar por un momento, y si me lo permiten, sobre las orgías. Una orgía, cuando se trata de pecado sexual, es sexo entre más de 2 personas, 3, 10, 100. Un día, un policía fue llamado a una casa cerca de una universidad. Fue allí, tocó la puerta. Cuando abrieron la puerta, había un joven parado allí completamente desnudo y detrás de él había una habitación llena de estudiantes desnudos. Todos ellos estaban teniendo relaciones sexuales entre sí. Era una fiesta desenfrenada. Esto es una orgía. Ahora, ¿por qué menciono esto? Es porque hoy vivimos en un mundo donde el pecado está empeorando, como dice la Escritura. Y hay muchas personas que están tratando de llegar a nuestros hijos. Quieren que nuestros hijos sean engañados. Quieren que se involucren en cosas que van en contra de la palabra de Dios y que no se alinean con la vara de medir que Dios ha establecido en su iglesia. Verán, las escuelas están enseñando que evolucionamos, que venimos de un insecto en el estanque y luego nos convertimos en un pez, después en una rana y así sucesivamente. Realmente no entiendo todo este razonamiento, pero el hecho es que dicen que el babuino es un 80% parecido a los seres humanos y que por eso hemos evolucionado de los babuinos. Pero si creemos que hemos evolucionado, significa que creemos que no hay Dios. Y si no hay Dios, no hay pecado. Y por lo tanto, nuestros jóvenes pueden involucrarse en cualquier cosa que quieran. Pueden vivir cualquier tipo de vida que deseen y no le molestará a nadie. Simplemente hazlo si se siente bien, es lo que les están diciendo. Y nosotros, como líderes en la iglesia, tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre lo que está sucediendo con nuestros jóvenes. Debemos dejar de escuchar estos miedos que tenemos. Bueno, si digo algo al respecto, la gente lo va a malinterpretar. No importa que lo malinterpreten. Nuestros jóvenes necesitan saber que sus cuerpos son templos sagrados que albergan al Espíritu Santo y que su sexualidad es un don de Dios. Y necesitamos usar nuestra sexualidad para dar gloria a Dios, incluso como testimonio para Dios. Cuando usamos nuestra sexualidad en el matrimonio y esto produce un matrimonio feliz, se convierte en un testimonio para todos los que nos rodean.
quiero que piensen en lo que está sucediendo hoy en los mercados para nuestros jóvenes. Hace varios años, cuando nuestra nieta era pequeña, mi nuera y yo fuimos de compras para buscarle algunas faldas. Fuimos de tienda en tienda en tienda y no pudimos encontrar ninguna falda que fuera más larga que a mitad del muslo. Todo era demasiado corto. Ella quería faldas más largas. No pudimos encontrar nada. Hoy en día el mercado está empujando a nuestros bebés, a nuestros niños pequeños, a usar ropa que expone sus cuerpos. Y las blusas o los tops, lo único que podíamos encontrar era lo que usaría una prostituta. Y necesitamos ser muy cuidadosos al seleccionar el vestuario de nuestros hijos para que les ayudemos a honrar a Dios con sus cuerpos, que sean modestos y que sean cuidadosos. Verás, si conoces la palabra de Dios, si escuchas la palabra de Dios, nos ayudará a atravesar estos campos minados. Nos ayudará para que podamos enseñar a nuestros jóvenes, para que no tengamos miedo de ser ridiculizados por nuestros hijos porque estamos dando tumbos. Realmente no sabemos qué decir sobre el sexo. Necesitamos saber lo que la Biblia dice sobre el sexo. Necesitamos saber lo que Dios piensa sobre el sexo. Y necesitamos estar enseñando a nuestros hijos para que no caigan en el pozo que Satanás está tratando de arrastrarlos hacia él. Ahora hemos estado viendo listas y estas listas son muy importantes y espero que esto te haya sido útil. Hay muchas listas en la Biblia y espero que las utilices como listas de verificación para ayudarte en tus estudios. Ahora quiero que miremos en Deuteronomio, comenzando con el capítulo 4, versículo 9, y quizás quieras anotarlo debido a nuestro tiempo limitado. Voy a darte varias referencias aquí, pero todas tienen prácticamente el mismo significado. 6, 20 y 21. 7, 3 y 4. Y luego el capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, versículos del 18 al 25. Vamos a buscar esto. Deuteronomio capítulo 11 es una sección de las Escrituras donde Moisés está dando su filosofía de la educación religiosa. Deuteronomio capítulo 11 es uno de varios lugares y te he dado las referencias para que puedas leerlas y entender lo que él pensaba sobre cómo deberíamos criar a nuestros hijos. Comencemos con el versículo 18. Graben estas palabras mías en su corazón y en su mente. Átenlas como símbolos en sus manos y llévenlas como señales en su frente. Enséñenselas a sus hijos, hablando de ellas cuando estén en casa y cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus portones, para que sus días y los días de sus hijos sean numerosos en la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, tantos como los días que los cielos están sobre la tierra. Si tienen cuidado de obedecer estos mandamientos que hoy les doy, de amar al Señor su Dios, de andar en obediencia a Él y de aferrarse a Él, entonces el Señor expulsará a todas estas naciones delante de ustedes, y ustedes desalojarán a naciones más grandes y poderosas que ustedes. Todo lugar donde pongan el pie será de ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerles frente. El Señor su Dios, como les prometió, infundirá terror y temor de ustedes en toda la tierra, donde quiera que vayan. Quiero que nuestros nietos conquisten cada lugar donde pongan el pie. Quiero que mis nietos influyan en lugar de ser influenciados. ¿Qué estamos haciendo para mantener la Escritura tal como se dice aquí? Volvamos a analizarlo con detenimiento. En el versículo 18 dice, grabad estas palabras mías en vuestros corazones. ¿Sabes? Muchas veces la gente piensa que si simplemente vienen a la iglesia, ¿qué es eso? ¿Cuál es esa palabra? Ósmosis. ¿Sabes? Es como si te golpeara, te inundara, se asentara y se metiera dentro de ti. Pero en realidad necesitamos hacer el esfuerzo de interiorizarlo.
Es nuestra responsabilidad estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y grabar estas cosas en nuestra mente. Significa memorizar, recordar, pensar en ellas una y otra vez para que las atesoremos en nuestro corazón. ¿Qué dijo David? He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Eso es lo que Moisés decía en su filosofía de educación religiosa. Él decía que es nuestra responsabilidad grabarla en nuestra mente. Y luego, en el versículo 19, es nuestra responsabilidad enseñárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos, fijándolo en sus mentes. ¿Y cómo hacemos eso? Hablamos de ello con ellos cuando estamos sentados en casa, cuando caminamos por la calle, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando del profesor de la escuela dominical? ¿Esto es lo que hace el maestro de la escuela dominical? No. Ningún maestro de escuela dominical es capaz de hacer todo esto. Solo un progenitor, un padre, una madre, y se convierte en responsabilidad del hogar educar a sus hijos en los caminos del Señor. Enséñalas a tus hijos hablándoles de ellas y escríbelas en los marcos de las puertas de tus casas y en tus portones. Sabes, aquí en Israel, a donde quiera que vamos, están esas cajitas. Algún día tengo que aprender la palabra para ellas, pero no importa. Probablemente las olvidamos de todos modos. Pero hay unas cajitas que están sujetas a cada marco de puerta. Cuando entras a una casa, ahí están. Y los judíos las tocan y recuerdan a Dios. Dentro de esas cajitas está escrita la Escritura. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es un solo Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y así como tienen estas cajitas para recordarles, les ayuda a darse cuenta de que Dios es parte de sus vidas. Y esta es una de las formas en que Moisés decía que los niños captarían esto y lo guardarían en su corazón. Serán capaces de fijarlo en su corazón. Otra manera es que él dice, átalos en tu frente y en tus manos. ¿Sabes? Una vez cuando volábamos a Israel desde Estados Unidos, fue un vuelo tan largo, creo que fueron unas 12 horas. Y mientras avanzábamos, yo estaba tan aburrido, no podía dormir. Todos a mi alrededor estaban durmiendo, así que tuve que quedarme quieto. Tuve que estar en silencio. Y de repente noté que alguien en el pasillo se puso de pie y estaba sacando su maleta del compartimento superior y al bajarla y colocarla en el asiento, sacó algo que tenía una correa larga. Se la sujetó a la cabeza, la envolvió para que se mantuviera en su lugar y luego sacó otra cosa, se la puso en la muñeca y empezó a enrollar y enrollar y enrollar la correa hasta subirla por todo el brazo. Luego metió la mano en su bolsa, sacó un manto de oración y se lo colocó sobre la cabeza. Y entonces comenzó a orar. Noté que alguien delante de él había levantado la persiana de la ventana y él estaba sentado allí. Estaba allí de pie adorando a Dios porque era de mañana. El sol estaba saliendo. Estas personas han guardado la palabra de Dios durante años y años. Lo que Moisés dijo en la palabra de Dios es que debemos fijarlo en nuestra mente obteniendo ayudas visuales con las que podamos trabajar. Ahora bien, tal vez no vayamos a conseguir estos filacterios, así es como se llaman, estas cajas que atan a sus brazos y a sus cabezas. Quizá no vayamos a hacer eso. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para recordarlo? Cada vez que iba a visitar a mi abuela cuando era niño, me impresionaba el hecho de que mi abuela había tomado marcos de fotos y había recortado versículos bíblicos, de calendarios, ella los había escrito de donde quiera que pudiera conseguirlos. Y los ponía en esos marcos y los colgaba en la pared. Muchos de esos marcos contenían versículos que incluso hoy todavía puedo citar, porque mi abuela se tomó el tiempo de ayudarme a fijarlo en mi mente. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a nuestros hijos a que conozcan la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo para que la próxima generación sea piadosa? ¿Sabías que en Malaquías capítulo 2, él dice que el propósito del matrimonio es criar una generación piadosa? Si escuchas al mundo, dicen, oh, el matrimonio es para la compañía, el buen sexo y bla, 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 bla. Y nunca hablan realmente del hecho de que
Tener hijos piadosos es la intención de Dios cuando ayuda a un hombre y una mujer en su matrimonio a reproducir hijos que serán criados para la próxima generación. Estoy emocionado por lo que viene. Jesús viene pronto y necesitamos estar preparados. Y nosotros mismos necesitamos estar preparados. Necesitamos preparar a los que están en nuestras iglesias para que estén listos para verlo cuando Él venga. Y también necesitamos estar preparando a nuestros hijos. Ahora, se nos ha acabado el tiempo aquí, pero tenemos más de qué hablar y vamos a tener otra sesión. Y vamos a concluir lo que hemos estado hablando sobre pensar en lo que piensas. Estamos aquí de nuevo por si te lo perdiste. Este es el Monte de las Bienaventuranzas, un lugar realmente muy hermoso. Es principios de la primavera, con todas las flores en color, y esperamos seguir hablando sobre tu filosofía de la educación cristiana. Aquí estamos caminando por un sendero entre algunas casas en una zona residencial normal de la ciudad de Jerusalén. No hay una calle transitada, no hay avenida ancha con mucha gente, solo un sendero entre casas. Mucha gente vive en este tipo de vecindario. Pensamos que también sería interesante para ti ver esta parte de Jerusalén. Me gustaría leerte aquí, en este sendero, Santiago 1, versículo 6, la última parte del versículo que dice: el que duda es como una ola del mar, llevada y zarandeada por el viento. Eres un líder del pueblo de Dios. Dios ha puesto su mano sobre ti. Él te ha dado ideas, Él te ha dado metas, sueños y aspiraciones. Y Él quiere que esos sueños, metas y aspiraciones te guíen por un camino verdadero, persiguiendo de manera constante lo que ha puesto en tu corazón. No permitas que los vientos, las tendencias, las modas, las ideas, las opiniones de la gente, la presión social o la presión de tus pares te desvíen de seguir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Sé el hombre de Dios, la mujer de Dios que sigue adelante sin permitir que el viento de la duda te desvíe del camino que Dios tiene para tu vida.